¿cualquier conflicto genera enfermedad? Y decimos, no, cualquier conflicto no. Para que un conflicto genere enfermedad, es lo mismo que para que haya nacimiento. Es decir, cuando nacemos se deben poder aunar muchas fuerzas que en ese momento deciden que nuestra alma encarne y hemos nacido. Es decir, muchas fuerzas que confluyen entre sí para permitir ese nacimiento. Lo mismo pasa con la enfermedad y el conflicto. Para que un conflicto se convierta en enfermedad, debe ser ante todo dramático. ¿Qué decimos por dramático? Algo que realmente nos conmueva, pero que nos mueva el piso, como decimos, ¿no? El conflicto debe ser muy, muy dramático para que tenga fuerza de somatización. Sí, no cualquier conflicto tiene fuerza de somatización, al igual que el nacimiento. Para que haya nacimiento debe haber fuerza que confluyan para que ese nacimiento ocurra. Debe tener ese ser, ese conflicto o ese ser debe tener el peso específico necesario para descender hasta el plano físico. Por lo tanto, el conflicto debe ser dramático. Y tiene otra cualidad, que es el ser inesperado. Inesperado, es decir, de pronto mi vida, por ahí levantó la mano y yo no tengo conflicto, bienvenida, bienvenida. Pero de golpe, el ser que no tiene conflicto, aparece el conflicto. Y decimos, me dejó helado esto. Estaba todo bien en mi vida, bienvenido. Y de golpe, algo me dejó helado, me paralizó. Estaba todo bien en mi familia, en mi trabajo, con mis amigos, pero de pronto aparece esta situación determinada que fue inesperada y me quedé helado. Esa es la segunda característica del conflicto. Y ese conflicto debe tener como característica, como aporte, una disputa entre la emoción y la razón. Es decir, le contamos a un amigo lo que nos pasó en nuestra casa, en la discusión que tuve con mi hijo el otro día. Entonces él me hace entender, mirá, los hijos a esta edad producen estos hechos, no lo tomes así. Vos sabés que tenés que comprender en la edad que está pasando, así que tratá de sobrellevar eso. Yo lo entiendo, me trata de hacerlo entender a través de la razón, pero la emoción no la puedo manejar. Es decir, hay un conflicto. Yo entendí todo, entendí que me estoy haciendo un problemón por algo que no es tan grave, pero ¿quién maneja mis emociones? Entonces yo a través del razonamiento lo comprendo, pero aparece la lucha, el conflicto, lucha entre la emoción y la racionalidad. Es como cuando nos quieren hacer entender a la fuerza que nuestra enfermedad no es grave. Pero la emoción con la que vibro es grave. Yo siento que me transformó la vida, que me puede hacer daño, me siento debilitado. Entonces la razón me dice, mira, las estadísticas están marcando que tu enfermedad a nadie lo lleva a la muerte o a nadie le lleva a complicaciones. Sí, eso me lo dice la ciencia, las estadísticas, el razonamiento científico, pero mis emociones, digo, acá yo siento otra cosa, siento que esta enfermedad me lastimó, me hirió. Entonces aparece el conflicto entre la razón y las emociones. Otra característica del conflicto para que nazca la enfermedad es el aislamiento del ser. No es lo mismo el ser que participa a otros de su problema que aquel que se encerró en su conflicto y que lo lleva a todos lados pero no lo comparte con otros. Esas personalidades cerradas muchas veces que nos cuesta hacerlas hablar. Es decir, ¿cómo andás? Ok, dice el inglés. Preguntale al italiano y te cuesta todo el rollo, ¿no? Es decir, el inglés, ¿cómo te va? Ok, no te cuenta nada. Todo bien. Pero ¿qué pasa por dentro? Ah, entonces quería que te cuente. ¿Todo bien o te cuento? Cuando empiezo a decir te cuento, ahí salgo, rompo el aislamiento y aparece esta posibilidad de compartir.
Entonces ese conflicto va perdiendo peso específico para la somatización. ¿Me siguen hasta acá? ¿Cómo evitar? Digamos, estamos viendo cómo evitar, ante todo, que el conflicto se haga enfermedad biológica, física, rompiendo el aislamiento.